Pues bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos Filosóficos, en esta ocasión, para este mes de abril, bajo el título Psicopatología y Delirio, y con dos invitados excepcionales, dos primeras espadas. Tenemos por un lado a Marino Pérez y por otro lado a Íñigo Ongay de Felipe. Sobran las presentaciones porque son de todos conocidos en la escuela y bueno, lo interesante es escucharles. Así que os cedo la palabra y encantado de que estéis aquí. Bueno, pues por mi parte yo también estoy encantado de estar aquí, de compartir aquí sesión con Íñigo Ongay y hablar pues del tema que hablamos, que ciertamente es desafiante, ¿no? Incluso para nosotros o incluso para él, por sabio que seamos, ¿no? Es desafiante pues para la clínica, para el clínico que trate de ayudar y comprender a alguien que presente un delirio. Es desafiante para quien tenga un delirio porque digamos ha cambiado su vida y de pronto a lo mejor se ha instalado en un nuevo mundo, ¿no? En una nueva metafísica respecto de todo lo anterior. Para entender el delirio, ciertamente, pues hay que ver todo el sufrimiento anterior que ha derivado en el delirio, y es desafiante pues para la ciencia o las ciencias que traten de entenderlo, ¿no? El delirio yo creo que siempre va a desbordar las ciencias particulares que traten de apresarlo, ¿no? como ha ocurrido pues siempre hasta ahora, ¿no? Y el delirio tiene una dimensión filosófica fundamental, que es la que seguramente pues excede a su abordaje por parte de los clínicos o de los científicos que desde la clínica pues traten de entenderlo, ¿no? Y por eso me parece muy importante pues lo que vamos a plantear aquí, en particular lo que va a plantear Íñigo pues en relación con la racionalidad, ¿no? El delirio suele presentarse como lo contrario de la racionalidad y a partir de ahí, de esa consideración, pues seguramente ya no se va a entender lo que sea el propio delirio, ¿no? Va a quedar pues como, digamos, como un fenómeno que padece una experiencia casi exótica que pueda tener alguien, pero queda descontextualizado de la razón, ¿no? No se puede entender el delirio sino pues en el contexto de la razón, en qué medida se mide, la extralimita, etcétera, etcétera, ¿no? Habría que recordar aquello que decía Horacio de Hamlet, ¿no? Puede desvariar, puede delirar, podríamos decir, pero sin embargo en el delirio, en la locura, hay método, ¿no? Y es esto pues seguramente lo que a veces se despacha desde la clínica, ¿no? Ciertamente en los estándares de la psicología clínica que vienen dados por los sistemas diagnósticos internacionales, ¿no? El de la Sociedad Americana de Psiquiatría, el famoso pues DSM, la versión actual DSM-5, o la versión correspondiente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pues el CIE-11, que sería el vigente. Pues en cualquiera de ellos el delirio estaría tomado como un síntoma desmenuzado en una serie de componentes y deshecho en su estructura y descontextualizado pues de la persona, y ya no digo descontextualizado de la persona respecto del contexto social histórico en el que vive, ¿no? Y ciertamente pues el delirio estaría reducido pues a síntomas y los síntomas pues ya situarían ese problema o ese fenómeno pues en otro contexto, ¿no? de una supuesta pues enfermedad subyacente o una supuesta avería, ¿no? que hoy día tiende a situarse pues en el funcionamiento psicológico, muy a menudo concebido como una suerte de procesamiento de información, donde la metáfora del ordenador pues se toma como casi de una forma literal como
como presunto funcionamiento psicológico y muy a menudo pues asimilado al cerebro. Entonces se entendería el delirio pues como un síntoma de una avería en el funcionamiento psicológico, procesamiento de información, una avería en el funcionamiento del cerebro. Y desde luego no hay ninguna evidencia de que desde ahí se pueda explicar el delirio, y cuando se trata de hacer, pues se desvía digamos, de todos los entornos y todos los contextos y de todas las razones por las cuales alguien delira, ¿no? Recordaríamos aquella frase celebérrima también de Chesterton en Ortodoxia, ¿no? Cuando pierdes todo menos la razón te vuelves loco, ¿no? Y entonces el delirio pues habría que verlo pues siempre respecto de la razón, que digamos que por las circunstancias que sean pues para alguien ha quedado digamos constreñida, conculcada, o no le ha servido para funcionar y demás, ¿no? No obstante, esta consideración de la clínica que reduce todos los fenómenos, incluyendo el delirio, pues a síntomas y supuestas averías de causas subyacentes que no solo no se conocen, sino que no es el sitio seguramente para buscarlas. Pues no obstante todo eso, hay una gran tradición dentro de la psiquiatría, sobre todo, más que de la psicología, una tradición clásica fundada en la fenomenología, ¿no? La fenomenología sería la ciencia básica de la psicopatología, en su día cultivada por los psiquiatras. Pues recordaríamos a Jasper en su magna obra, ¿no? por tamaño y por importancia, de psicopatología general, y luego pues otros autores, Minkowski, bueno, todos pues también dentro de la influencia de la fenomenología formal, de Husserl, de Merleau-Ponty, etcétera, ¿no? Esa gran tradición está siendo retomada hoy día por una nueva psiquiatría que tiene figuras pues importantes, actuales dentro de la psiquiatría, donde figuran también psicólogos, no son precisamente los más numerosos, pero yo no dejaría de destacar, por ejemplo, a Louis Sachs, que es un psicólogo clínico americano, un líder en este enfoque de la fenomenología y desde luego pues incluyendo pues el delirio, ¿no? Autor de libros muy importantes cuyos títulos ya son sugerentes de cómo este enfoque ya no es el clínico tradicional, ¿no? Pues un título de un libro de Sachs es Locura y modernismo, donde trata de vincular, establecer afinidades entre la locura, que es algo de la época moderna, y otros aspectos de la sociedad, de la cultura, del arte, incluyendo la filosofía y demás, ¿no? Bueno, señalo entonces un autor, un psicólogo actual que estaría en esta línea, pero son sobre todo psiquiatras los que retoman pues la perspectiva fenomenológica y por lo tanto una perspectiva filosófica que va más allá de la clínica, ¿no? Y de acuerdo con esta nueva perspectiva, o esta perspectiva renovada de toda una tradición, pues se suelen distinguir hoy día, de nuevo, pues los delirios ontológicos respecto de los delirios empíricos, ¿no? Los delirios ontológicos serían los delirios más genuinos, los que responden pues al sentido pues más corriente del delirio, ¿no? En términos ontológicos, en términos etimológicos, pues el delirio viene de delirio, de surco, de camino. Delirar es salirse del camino, de la razón, del juicio, etcétera, ¿no? Y los delirios ontológicos pues sería efectivamente salirse del curso, de la línea ortodoxa del sentido común e instalarse en un nuevo sentido común, ¿no? Romper el sentido común tradicional, compartido,
y situarse en una nueva metafísica, ¿no? en un nuevo sistema de creencias, pero donde la noción de creencia proposicional, basada en el lenguaje, la cognitiva o algo así, no alcanza a captar la supuesta creencia del delirio ontológico, ¿no? La creencia del delirio ontológico es una creencia no proposicional, no especificable en términos de proposiciones verdaderas o falsas, sino es una experiencia, es experiencial, es una captación inmediata, sin mediación aparente o inicial, si acaso, del lenguaje o de ideas erróneas. Es instalarse en una nueva realidad, ¿no? en una nueva metafísica, ¿no? Y esa metafísica es una pues que rompe el sentido común, pero que no carece de sentido. Desde luego tiene un gran sentido biográfico para quien haya llegado al delirio, y en cierta manera el delirio viene a solucionar toda una trayectoria acaso muy larga de sufrimiento, de malestares, por supuesto de angustia, por supuesto de voces, de experiencias anómalas, ¿no? Corpóreas. Bueno, las voces pues es una experiencia anómala donde las haya, ¿no? Y el delirio viene, por decirlo así, a curar toda una serie de malestares, ¿no? Así que el delirio tiene un gran sentido biográfico, porque da salida, da solución a experiencias anómalas que estaban hasta ahora perturbando precisamente la vida de la persona. Y desde luego el delirio pues tiene sentido que los demás, los clínicos, los profesionales, los investigadores, un filósofo que lo tome de frente, pues podría efectivamente buscar, encontrar, digamos, ese sentido. Nada viene de nada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y todo viene de algo, y en este caso viene pues de cómo la razón seguramente ha llegado a sus límites, o si tomáramos digamos en serio esa frase citada de Chesterton, pues seguramente el delirio es hay que medirlo con la razón, en la medida en que ésta a lo mejor ha fracasado de forma biográfica para alguien, ¿no? Y ese sería entonces el delirio propiamente dicho, el que sería más característico de la esquizofrenia, por ejemplo, que también lo encontramos pues en otras psicosis, como a lo mejor la melancolía, la manía. También lo encontramos asociado a otras condiciones clínicas, ¿no? Pero sería el delirio ontológico el más característico de la psicosis, en particular de la esquizofrenia. Y habría que distinguirlo del delirio más frecuente, más usual, que es el que he denominado antes, el que en esta literatura se denomina delirio epistemológico o delirio empírico, ¿no? Que se refiere en este caso a un tipo de delirio, a un tipo de creencias, que en este caso, digamos, las creencias están más ligadas al aspecto proposicional de ser sometido a criterios de verificación, de verdad, de falsedad, etcétera, ¿no? Entonces el delirio epistemológico, empírico, pues sería a lo mejor el característico que encontramos en la paranoia o en la celotipia, donde efectivamente alguien puede tener pues un delirio, unas creencias digamos desmesuradas, inconmensurables, etcétera, respecto de que le persiguen, de que le engañan, de que el mundo está contra alguien, etcétera. Puede tener ese delirio pues más allá incluso de lo concebible que fuera posible, ¿no? Como fueran pues acciones a distancia, cosas por el estilo, ¿no? Pero ese delirio puede estar sometido a escrutinio, puede estar sometido a
digamos, a comprobación empírica. Los psiquiatras, los clínicos británicos, ellos mismos muy empiristas todavía, ¿no? Pues diseñan procedimientos con el paciente para llevar a cabo comprobaciones acerca de si realmente los vecinos le están envenenando o su pareja le está engañando. Entonces diseñan pues sucesos cotidianos, empíricos, que permitieran pues eso, verificar o no ese delirio. En la medida que esto es posible, pues ese delirio, digamos, se atenúa o se rebaja o se racionaliza, etcétera, etcétera. Pero eso no ocurre con los delirios ontológicos, que esos son insometibles a, digamos, a verificación, a refutación y demás, ¿no? Incluso los sostenedores de ese delirio pueden hasta hacerse cargo de los demás, ¿no? De cómo los demás, el propio clínico u otra gente de la sociedad, no van a estar capacitados para entender lo que él trata de explicar, ¿no? Incluso, pues, aún escribiendo el delirio, hay delirios escritos, o sea, que están tan elaborados como para constituir pues todo un, digamos, un informe, todo un libro, ¿no? Yo creo que el delirio más, digamos, jamás escrito de forma con tanta precisión y con tanta claridad, y de los más impresionantes, pues es el del famoso caso Schreber, ¿no? Del juez Schreber, ¿no? De un juez de un tribunal alemán que escribió las famosas memorias de un enfermo de los nervios y que fue piedra de toque de todos los psiquiatras, ¿no? Allí incluyendo Freud, ¿no? Freud elaboró una teoría, desde luego una teoría delirante, en el caso de Freud, acerca de la psicosis y de la esquizofrenia, ¿no? Pero Freud incluso al final dudaba acerca de su interpretación. Decía Freud, con grandeza en este caso, ¿no? Que el tiempo dirá si es más delirio el de Schreber o el mío haciendo esta interpretación, ¿no? Y desde luego el de Freud sí que terminó por ser un delirio. Pero todos los grandes psiquiatras tradicionales, incluyendo los actuales, Sachs, por ejemplo, han tomado como material de estudio ese delirio de Schreber, ¿no? Y el propio Schreber se hacía cargo. Es un delirio que él escribió a sus colegas de la judicatura para recuperar la libertad que tenía privada por sus locuras, ¿no? Y entonces él escribió ese libro, esas memorias, sabiendo que no lo iban a entender, ¿no? Bueno, a mí me recuerda un poco la tesis de Wittgenstein, ¿no? Cuando la presentó y dio por hecho al tribunal que, bueno, que de todos modos no vais a entender nada, ¿no? A Russell, a Moore y demás, ¿no? Así que esa es la diferencia de un delirio ontológico, ¿no? Que desborda la noción de creencia proposicional para ser una experiencia inmediata que no tiene refutación, y que es distinta entonces del delirio más común, no por ello con menos sufrimiento. Posiblemente el delirio más común, el empírico, el del paranoico, el de los celos, posiblemente implique más sufrimiento que un delirio ontológico, que, como decía, es un delirio que por fin estabiliza a la persona. Entonces ha llegado a una solución, ¿no? Bueno, ese delirio pues puede luego quedar, envolver o totalizar la vida de la persona, pero puede quedar también, como se dice con una imagen así pues bastante plástica, pues quedar encapsulado, ¿no? Entonces quedar un tanto aparte de los haceres de la vida cotidiana, excepto entonces que ese delirio, ese tema del delirio, pues fuera tocado, ¿no? Bueno, ayer mismo lo comentábamos en una ocasión parecida
a esta, ¿no? Y recordábamos a lo mejor, pues, bueno, salvando las distancias, el caso de Don Quijote, ¿no? Entonces, con Don Quijote, cualquier ventero, cualquier vasco que coincida en una venta del Palomeque con Don Quijote puede establecer una conversación muy atinada sobre cualquier cosa. Ahora bien, si sale el tema de Dulcinea, entonces ya se entra en otro circuito, ¿no? Y ese puede ser digamos, la deriva de un delirio ontológico, pues que no se disipa, que no desaparece, pero que puede quedar ahí como fondo, como trasfondo, etcétera, y demás, ¿no? Y para terminar, otra característica muy relevante también del delirio ontológico, ciertamente un delirio ontológico es la instalación de una persona en otro nivel metafísico, ¿no? Es una instalación en una metafísica, en otra concepción del mundo, ¿no? Y por definición esa metafísica, esa instalación metafísica está más allá de la instalación física cotidiana en la que se desenvuelve la vida del paciente. El paciente pues podría estar a lo mejor en su día pues en un contexto hospitalario, pues en un hospital, pues, y por lo tanto está hospitalizado y está en un pabellón y tiene que seguir sus rutinas y sus horarios, pero puede tener el delirio de ser el emperador del mundo, el salvador de la raza humana, ser Napoleón o cualquier cosa, ¿no? Y todo eso se contradice con lo que está haciendo a diario, ¿no? Lo que hace a diario lo hace pues enteramente de una forma rutinaria, de una forma bueno, pues que el resto del personal pues está encantado, ¿no?, con esa actividad, y sus compañeros ingresados pueden referirse a él: ¿qué, Napoleón? ¿Has limpiado bien por aquí? Y tal, y sin que eso supusiera una especie de digamos, de insulto o algo así, ¿no? Y eso lo describió originalmente Bleuler, ¿no? Que fue el que introdujo el término esquizofrenia en 1911 o ya unos años antes, quizá, ¿no? Bleuler, a diferencia de Kraepelin, pues Bleuler vivía en el hospital, o sea, vivía en el hospital con los pacientes, entonces tenía un contacto pues no meramente protocolario, ¿no?, a la hora de una entrevista o lo que sea, y tenía ese conocimiento casi directo, ¿no? Diferente de Kraepelin, que inicialmente él trabajó en un hospital con pacientes que hablaban ruso, y que él no conocía el idioma. O sea, se limitaba a registrar comportamientos, etcétera, etcétera. Él entendía, Kraepelin entendía, de acuerdo con su delirio en este caso, a lo mejor, que sin conocer el lenguaje de los pacientes hacía una ciencia más objetiva. Pero se quedaba en... Bueno, entonces Bleuler observó este fenómeno de un delirio metafísico que, sin embargo, no impide funcionar en el nivel físico cotidiano, y llamó a ese fenómeno doble contabilidad. Entonces, ¿cómo los pacientes llegan a una doble contabilidad, a un ajuste consigo mismos, donde por un lado está el delirio y por otro está, digamos, el quehacer cotidiano y demás, ¿no? Y eso sería pues también otro aspecto a considerar. Pero lo relevante de todo esto, para sacarlo de los fenómenos, como yo, en el plano en el que yo me estoy manteniendo, ¿no?, el fenómeno clínico, ¿no?, cómo se presentan los pacientes, a los clínicos y demás, pues, y que es algo que falta en la psiquiatría, ¿no? Pues es medirlo con la razón, ¿no? Y eso, entonces, yo creo que donde la aportación o lo que tú vayas a plantear pues va a ser lo más relevante de esto que estamos hablando aquí, ¿no? O que yo pueda hablar aunque tuviera más tiempo para hablar, ¿no? Bien. Bueno, pues nada, para mí, bueno, primero también es un placer, por supuesto, estar aquí con Marino.
autor de libros de los que yo he aprendido mucho. Y además también en este entorno donde veo a muchos amigos a los que hace mucho que no veo también. Quiero decir, algunos de ellos antes de la pandemia, otros más recientemente, pero en fin, es un placer. Entonces, a diferencia de la exposición de Marino, que ha sido admirable, y ha sido admirable además por lo ceñida que ha estado a las anfractuosidades, vamos a decirlo así, de las morfologías de un terreno que él domina muy bien. Claro, yo pues voy a desenvolverme en una escala más abstracta, lo cual menos, vamos a decirlo así en estos términos, comparativamente menos morfológica, más lisológica, si se quiere. Lo cual, quizás como... No sé si como autodefensa o así, podría yo cogerme aquí también a la frase de Lenin, que le gustaba mucho citar a Gustavo Bueno siempre, de que las abstracciones cuando son verdaderas no nos alejan de la realidad, sino que nos acercan más a ella, ¿no? Pero quizás también para reducir un poco las tensiones psicosociales que acabo yo de generar cuando he dicho que voy a moverme en un plano abstracto, también les prometo que voy a empezar la exposición con un chiste y voy a acabar con otro, así que nada. Y entonces el primer chiste, bueno, pero no va a haber ninguno entre medio, porque si no yo sería Arévalo aquí, o así, ¿no? Entonces el primer chiste es un chiste, porque además los chistes tienen mucho que ver también con la psicopatología. Además hay un libro de Freud sobre el chiste y su relación con el inconsciente, si no recuerdo mal, ¿no? El primer chiste es un chiste además concretamente psicoanalítico, y el último también. El primero es un chiste que lo cuenta Lacan y que luego lo repite Zizek, ¿no? Y en alguna de sus obras, y es el siguiente: el de un trastornado que tiene un delirio, y ese delirio, la creencia brillante de ese trastornado es que él es un grano de maíz, ¿no? O de maíz. Y entonces se ingresa inmediatamente él en un manicomio para que le quiten este trastorno, y entonces el psiquiatra, durante una serie de sesiones, al final efectivamente neutraliza esta idea delirante, y entonces el paciente queda completamente convencido de que no es un grano de maíz. Y ya es funcional, claro, entonces ya puede salir a los asuntos de su vida, sale del centro, pero inmediatamente regresa, toca la puerta y dice: no, yo no puedo salir de aquí, no puedo someterme al mundo exterior porque no puedo. Y entonces el psiquiatra le dice: pero vamos a ver, alma de cántaro, si usted ya sabe que no es un grano de maíz. Dice: no, ya lo sé, yo sí lo sé, pero ¿las gallinas? Bien, entonces quizás mi cometido en este foro va a ser demostrar que el paciente tiene razón y las gallinas también. Bueno, entonces vamos por la siguiente razón, ¿eh? Quiero decir que voy a intentar demostrar, vamos a ver, que es muy fuerte decirlo así, pero voy a intentarlo. Demostrar que las ideas más delirantes no están faltas de racionalidad y además son verdaderas. No es que sean racionales, que son verdaderas, que es más fuerte aún todavía, más fuerte. Son verdaderas, en su núcleo, al menos. Claro, el problema es determinar lo que sea esto del núcleo, ¿no? Entonces son dos tesis, a cada cual más comprometida, ¿no? La primera es que son racionales, es decir, que los delirios tienen su racionalidad. Esta tesis es muy comprometida, pero más o menos se puede defender, creo yo, con fundamentos muy firmes, que descansan todos ellos en la crítica terminante y el rebasamiento de una concepción de la racionalidad en términos binarios, según la cual o hay racionalidad o hay irracionalidad, por ejemplo. Y entonces lo racional, que es una palabra además de un prestigio extraordinario, creo yo, que de las palabras que podemos nombrar en este proyecto que decíamos ayer también de Reisenhoselek, ¿no? De la Begriffsgeschichte, ¿no? La historia conceptual, pues de los conceptos más exitosos, más prestigiosos, más encarecidos, ¿verdad?, de la historia de las ideas, por lo menos en Occidente, vamos a decirlo así, en Europa y bueno, en Estados Unidos y demás. La racionalidad, ¿no?, frente a los delirios, que soporta pues casi la consideración axiológica polarmente opuesta, ¿no? Y entonces parecería que defender la racionalidad de los delirios es algo así como defender pues un hierro de madera. Creo que no es el caso, precisamente, y para ver que no es el caso, pues lo que hay que hacer es precisamente desbordar esta concepción de la racionalidad y la irracionalidad a la manera de cantidades opuestas, dilemáticamente enfrentadas, binariamente enfrentadas en términos maniqueos y además de maneras enterizas. Y además creo yo que por razones de génesis es muy dable entender esta tesis crítica del binarismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la idea la idea de irracionalidad proviene de contextos científicos y tecnológicos, de esto Carlos Madrid sabe mucho más, concretamente geométricos, y estos contextos pues son lo que todo el mundo sabe, ¿no? Es decir, que cuando hay una recta que se va dividiendo en segmentos, esos segmentos en principio son expresables mediante números fraccionarios periódicos y finitos, pero luego en el límite ya no. Y entonces aparecen los números irracionales que le costaron la vida a Ipsasos de Metapontos, por ejemplo, ¿no?
Pero los números irracionales aparecen desde los racionales, los presuponen de alguna manera, la manera como el cero presupone los números naturales, por ejemplo. No es previo a los números, hombre, luego no es previo la génesis, luego la estructura supone que sí, porque efectivamente el cero es el origen de los números en las coordenadas cartesianas, por ejemplo, ¿verdad? En el cruce del X y de la Y. Pero en la estructura sí, pero la génesis no, ¿verdad? Y entonces aquí lo mismo, la irracionalidad no es una especie de entidad metafísica eterna dada in illo tempore opuesta a la racionalidad, sino que proviene del enfrentamiento de múltiples racionalidades, tal al menos nuestra tesis, de suerte que racionalidades de muchos tipos. Hay racionalidades científicas, hay racionalidades tecnológicas, hay racionalidades mitológicas, por ejemplo, y el que dude que haya racionalidades mitológicas, bueno, ahora citaba, efectivamente hablábamos ayer de esto, ¿no? El caso Schreber, ¿no? De Daniel Paul Schreber, juez de paz en Leipzig, creo, o Dresden, ¿no? Que se volvió loco y que tenía una locura muy curiosa, porque el libro ese que cita Marino es extraordinario, es interesantísimo leerlo, ¿no? La locura era pues que creía que Dios le estaba violando, por ejemplo, y que Dios le estaba violando y le estaba convirtiendo en mujer para violarla, en fin, estas cosas aquí no se pueden decir, ¿eh? Y que su psiquiatra quería cometer un almicidio y que le mandaba unos rayos, etcétera, etcétera. Y entonces esto parece efectivamente una especie de disparate. Sin embargo, Freud lo que concede, o lo que, en fin, una interpretación que por supuesto desde otros marcos podemos considerar acaso tan delirante como el propio delirio de Schreber, ¿no? Pero ofrece una interpretación donde demuestra que hay lógica en ese delirio. Esa lógica, la lógica es igual, es una lógica impostada. Esto lo estoy diciendo salva veritate, ¿no? Pero la lógica que le da Freud es que es una especie de, en su escrito, creo recordar, unas puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia. La lógica del delirio de Schreber es que Schreber tiene unos impulsos homosexuales y entonces con una especie de mecanismo de represión, de defensa, pues tiene que convertirlos en el amor en odio y luego proyectivamente pues el sujeto que amante odiante también le odia a él y le persigue, ¿no? Que es Dios. Bueno, entonces en todo caso esto parece literatura fantástica y acaso lo sea, pero tiene cierto orden también, tiene cierto orden. Los delirios mitológicos, por ejemplo, mitopoyéticos de multitud de pueblos salvajes, vamos, tampoco se puede decir hoy en día esto, ¿no? Pero que de culturas prestatales, de los bororos o de los Yanomami, etcétera, que creen en bilocación, en multilocación, en transformaciones en tótemes chamánicos o en chichas o en jaguares, etcétera, ¿tienen un orden? Pues el orden que demuestra Lévi-Strauss que tienen, por ejemplo, frente a Lucien Lévi-Brill, que era el que decía que no había orden, que era la mentalidad prelógica, ¿no? La mentalidad prelógica, el alma primitiva, la prelógica. Lévi-Strauss dice que no es prelógico, y entonces le confiere un orden muy riguroso. Basta leer pues los libros El totemismo en la actualidad o el otro, el chupacabras, no me acuerdo cómo se llama, la alfarera celosa, etcétera, etcétera, y demuestra, y ve uno las estructuras necesarias que están efectivamente de alguna manera troquelando estas creencias delirantes. Y todo esto pues nos remite naturalmente, y aquí pues hay que decirlo así porque efectivamente es uno de los precedentes evidentes, de los que más expresan felizmente esta idea, ¿no? O más felizmente expresan esta idea, pues a la proposición 16 de la parte primera de la ética de Spinoza, ¿no? Que como todo el mundo sabe dice: las ideas oscuras y confusas, los delirios, se siguen unos de otros con la misma necesidad, es decir, con el mismo ordo et connexio, con las mismas trabazón interna entre sus partes, con el mismo logos, con un logos tan implacable, tan necesario, como las claras y distintas. Bueno, y entonces, pues esto tiene mucha importancia para la categoría de Marino, vamos a decirlo así, la categoría de la psicología no es una categoría, o la psicopatología o lo que sea, porque efectivamente las ideas delirantes pues entran como síntomas en multitud de síndromes psiquiátricos, ¿no? En multitud de entidades clínicas, vamos a decirlo así, ¿no? Por supuesto en la esquizofrenia, pero también en los trastornos de Cotard, por ejemplo, que a mí me interesan mucho porque demuestran que Descartes no tenía razón en cierto sentido, ¿no? Porque hay pacientes que piensan que no existen, o que están muertos, o que se les derrite el cuerpo, o lo que sea, o la celotipia, efectivamente, o lo contrario, la erotomanía, es decir, la gente que cree que todo el mundo está enamorado de ellos, etcétera, sin ser cierto, en las manías persecutorias, etcétera. Bueno, las creencias delirantes forman parte como tal sintomatología de la producción cognitiva y lingüística de pacientes de todas estas entidades clínicas. Entonces, hay una cierta lógica, y esa lógica es la que persiguen, por ejemplo, los psiquiatras
psiquiatras o los psicoanalistas, etcétera, o los escritores de ficción o lo que sea. Pero, y aquí viene la segunda parte, no es que sean, no vengo a defender solo la racionalidad de los delirios, sino vengo a defender que las creencias delirantes son verdaderas. Y esta es la segunda parte, claro. Y esta parece todavía más comprometida. Para defender esto, pues me voy a traer aquí a un artículo de Gustavo Bueno que está publicado en el Catoplepas, pero previamente en las actas de un congreso de la SAF de Creencia, Superstición y Pseudociencia, creo que era el título del congreso. Y el artículo de Gustavo Bueno es la idea de creencia y el concepto de creencia. Y entonces lo que nos viene a decir ahí Gustavo Bueno es lo siguiente, y me acojo a este análisis porque no a su vez se entenderá porque yo tome aquí a Gustavo Bueno como un tótem, sino porque me parece que es un análisis fértil y mientras no se demuestre lo contrario, pues me acojo a él, ¿no? Vamos a ver, este sería el marco general, ¿eh? La idea de creencia, incluyendo las creencias delirantes, pero también las otras, las no delirantes, las que no son extravagantes respecto al curso ordinario, sino las rectas, vamos a decirlo así. Esto es un análisis genérico a las ideas delirantes y a las otras, a las no delirantes. La idea de creencia parece que involucra dos momentos, ¿no? Momentos, entiéndase, por supuesto, no en el sentido cronológico, sino en el sentido de dos dimensiones, o dos elementos, dos componentes, ¿no? Que son disociables entre sí, pero no separables, como ocurre generalmente, ¿no? Estos dos momentos son un momento, para abreviar, vamos a llamarlos así, subjetivo y objetivo, aunque también se les puede llamar ontológico y epistemológico, por ejemplo. Y además estos dos momentos no solo se inventa Gustavo Bueno, por favor, quiero decir que esto están en Christian Wolff, por ejemplo, y en Descartes, ¿no? Es decir, en Christian Wolff concretamente conceptus objectivus y conceptus subjectivus, y Descartes tiene distinciones parecidas en las meditaciones, por ejemplo, y en el discurso del método también. Entonces, dos dimensiones de las ideas, de las creencias o de las ideas, ¿no? Las ideas en el sentido psicológico. La primera dimensión es el contenido, el referente, vamos a decirlo así, el referente. La otra dimensión es el acto mental, por así decirlo, el acto mental. Es decir, con Husserl aquí, la noesis y el noema, vamos a decirlo así. Y entonces, estos dos momentos están internamente exigidos, requeridos por la propia estructura conceptual de la idea de creencia, pero, sin embargo, no se pueden justaponer armónicamente. Ese es el problema. No se pueden justaponer armónicamente porque uno tiende a destruir al otro. ¿Y por qué tiende? Y aquí viene el problema, esta es la madre del cordero. ¿Por qué tiende uno a destruir al otro en esta suerte de dialéctica en la que como los dioscuros, para que se encienda uno se tiene que apagar al otro? Bueno, pues por lo siguiente, vamos a ponernos de momento en el plano del conceptus objectivus, es decir, del momento ontológico de la creencia, ¿no? Cuando yo creo que veo esta cámara, por ejemplo, o este micrófono, el conceptus objectivus a la Wolff es el micrófono mismo, por supuesto. Pero, claro, resulta que cuando me sitúo en vamos a decirlo así, en la plataforma del conceptus objectivus, entonces el propio carácter psicológico, subjetivo, epistémico de la creencia se reduce, queda reabsorbido en el propio objeto. ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún sentido que yo diga que creo ver el micrófono, al no ser que tenga efectivamente dudas de que estoy padeciendo pues un proceso alucinatorio donde no hay excitante sensorial periférico, donde no hay micrófono, sencillamente por razones que sea, porque tengo una esquizofrenia o sencillamente porque tengo un desarreglo en la ruta geniculostriada o lo que fuese, ¿no? Por razones fisiológicas o por razones psíquicas, etcétera. Y entonces, si me sitúo en el contenido de la creencia, lo que desaparece es el sujeto, sencillamente desaparece, no porque desaparezca mágicamente, sino porque queda reabsorbido a la manera como en una operación aritmética elemental, la operación aritmética multiplicar, por ejemplo, el 1, por ejemplo, ejerce de módulo. ¿Por qué ejerce de módulo? Pues porque lo que hace es replicar el otro multiplicando, ¿no? O en la operación sumar, el 0 ejerce de módulo también. Aquí el sujeto se convierte en un módulo, queda reabsorbido en el objeto. Salvo que tenga una alucinación, yo cuando creo que vea este objeto, no es que lo creo, es que lo veo directamente. Lo que aparece es el objeto directamente. Pero ahora situémonos en el otro plano, en el plano del conceptus subjectivus ahora, ¿no? Y cuando me sitúo en el plano del conceptus subjectivus, en el plano de mi propia subjetividad psicológica intracraniana, lo que desaparece es el objeto como tal objeto. Y entonces me encuentro ante un mundo que ha quedado reducido a las interioridades intracraneanas mías, a la manera como el Descartes de la primera meditación, por ejemplo, o mucho más radicalmente de Berkeley luego. Berkeley. Lo que ha desaparecido es el objeto ya.
Y entonces parece que estamos aquí en esta suerte de danza, en el sujeto y el objeto, en el que la danza consiste en la danza un poco mantirreligiosa, en el que uno se come a otro. Y entonces aquí podemos elegir a quién nos comemos. Pero esto es problemático. Es problemático. Porque esta dialéctica de reducción mutua lo que está haciendo es desfigurar la propia idea de creencia. En un caso porque desaparece la creencia como tal, en otro caso porque lo que desaparece es el creyente. Y entonces, en el conceptus objectivus, vamos a decirlo así, desaparece el sujeto, y en el conceptus subjectivus desaparece el mundo, vamos a decirlo así. Y todavía quedaría por explicar, bajo esta reducción intracraneana de los contenidos de la creencia, cómo se generan los contenidos. Porque evidentemente si el objeto ha quedado reducido, ¿verdad?, a mi propia subjetividad, ¿cómo se explica el contenido del objeto? Por el mecanismo más usual es el de proyección. Proviene, ¿verdad?, intrapsicológicamente, y yo lo proyecto fuera. Pero este esquema no explica nada. Y entonces, ¿cómo evitar este desaguisado, por así decirlo? Pues dicho de la manera más rápida, evitando estos esquemas duales, sujeto-objeto. Esta es la apuesta de Gustavo Bueno, ¿verdad? Y regresando a un marco más rico, en el que las creencias no están dadas en relación a un sujeto y a un objeto, sino a múltiples sujetos y múltiples objetos. Y entonces las creencias lo que involucran, por ejemplo, es una comunidad de creyentes, porque todas las creencias, incluso las creencias delirantes, son creencias que no son psicológicas, pero también son sociales, son psicosociales y psicoculturales. Y entonces, esta comunidad de creyentes, pues vamos a poner un caso de un delirio, que fue el mismo que puse en un acto parecido ayer, porque me parece que es suficientemente bonito, incluso desde el punto de vista literario, vamos a decirlo así, lo que los psiquiatras llaman el síndrome de Renfield, que es un síndrome de vampirismo psíquico, dicen, por el personaje de Renfield, el personaje que está loco en la novela de Drácula, de Bram Stoker, ¿no? El siervo de Drácula, ¿no?, que está en un manicomio esperando a que llegue su maestro, ¿no? Bueno, pues hay un síndrome que se llama así, síndrome de Renfield, de personas que creen que son vampiros en el sentido del conde Drácula, vamos. Claro, naturalmente esta creencia es una creencia delirante, pero es una creencia delirante que implica psicosocialmente, y es inseparable de ello, un contexto de una cultura inter y extrasomática que involucra, por ejemplo, pues películas de Hollywood, y todavía más, involucra, pues qué sé yo, novelas góticas, no solamente la de Bram Stoker, sino antes primero la de Polidori, en la famosa tenida que tenían ahí, bueno, además en Shelley y Byron, ¿no? Y Polidori, Shelley quiere decir Mary Shelley, ¿no? Además en una ocasión muy parecida a la de la pandemia, ¿no? En el año sin verano, que fue por unos fenómenos volcánicos, ¿verdad? En Malasia, en el año 1816, no hubo verano. Y los que son, si hay alguno aquí, vamos a decirlo así, congénere mío, congénere o natural de Vizcaya como yo, dirá, bueno, pues eso es todos los años. Bueno, bien, pero aquel año no hubo verano, entonces estaban enclaustrados, como nosotros hace 2, y como no había la costumbre de cantar o la Don Pepito o la Don José, pues lo que hacían era inventarse historias de miedo, y entonces así salió el vampiro de Polidori. Pero después del vampiro de Polidori, pues excuso decir, por ejemplo, la Carmila de Le Fanu, etcétera, etcétera. Bueno, al margen de este contexto literario en este caso, pero después cinematográfico, es decir, sencillamente intersomático, de cultura intersomática, pues no podría haber estas creencias delirantes, por supuesto. Es decir, que la creencia exige una comunidad de creyentes. Ahora bien, esta comunidad de creyentes comparte la creencia. ¿Cómo la comparte y por qué? ¿Cómo comparten una creencia delirante una comunidad de creyentes? O una creencia no delirante, una recta. Pues una posibilidad de explicarlo es por telepatía. Pero claro, esta posibilidad la damos por falsa, porque la telepatía es un esquema mágico que involucra la actio in distans, involucra la percepción extrasensorial, que por la propia estructura sintagmática, percepción extrasensorial es como, pues qué sé yo, como muerto viviente o como un hierro de madera, es contradictorio. Y entonces, si no es por telepatía, ¿cómo es posible que las creencias, para ser creencias, tengan que ser compartidas y lo son? Pues porque tienen un fulcro de verdad. Porque tienen que tener un fulcro de verdad fuera de la propia comunidad de creyentes. En el caso del vampirismo, aquí podría utilizar otro ejemplo muy bonito que utiliza Bueno Nosotros y Ellos, que es el Lochembanga, ¿no? Con una serie de ideas que tiene Lochembanga acerca de
acerca de las razones por las cuales ellos no duermen en la costa, sino que tienen que dormir en las montañas porque hay unos espíritus infernales. Claro, no hay espíritus infernales. Lo que sí hay es, por ejemplo, el Plasmodium falciparum, que se transmite a través del mosquito Anoceles en la costa, ¿no? En el caso del vampirismo psíquico, ¿cuáles pueden ser estos fulcros de verdad? Pues, hombre, pues se me ocurren muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, podría ser, qué sé yo, la porfiria, como una enfermedad, que es una enfermedad genética metabólica que afecta, pues, a las sustancias porfirinas, que son las responsables de la síntesis, de la biosíntesis de la hemoglobina, por ejemplo, y entonces pues esto causa fotosensibilidad, por ejemplo, causa daños óseos, causa eritrodoncia, es decir, que el color rojizo de los dientes, pero también la rabia, ¿verdad?, una enfermedad más conocida, vírica, monomegaviral, ¿verdad?, que afecta al sistema nervioso y hace que los pacientes se muerdan unos a otros, etcétera. Estos pueden ser los fulcros de verdad del vampirismo, digo salva veritate, inventándomelo, vamos, pero podría ser, ¿no? Pero en todo caso hay un fulcro de verdad, hay un fundamento. Entonces, ¿esto quiere decir que todas las ideas son verdaderas? Pues lo son. Todas las ideas son verdaderas secundum quid, en cierto modo. Pero decir esto no es decir otra cosa más que lo que ha dicho antes Marino, que nada viene de la nada. Es decir, son verdaderas porque tienen un fulcro de verdad, sin perjuicio de que después efectivamente tengan aspectos y dimensiones que son falsos, por supuesto, y que esos son los que hay que destruir o derribar, pero no puede dejar de haber un fulcro. Esta es la cuestión. Y cuando nos damos cuenta de esto, yo creo que esta tesis tiene unas repercusiones, vamos, importantísimas, revolucionarias, porque esto demuestra, entre otras muchas cosas, pero demuestra esto. Bueno, primero demuestra que no podemos en la historia de la filosofía, esto es una cosa más interna nuestra gremial, en la historia de la filosofía no podemos despreciar la historia de la filosofía como hacía Nietzsche cuando decía en el crepúsculo de los dioses que la historia de la filosofía es la historia de un error. Nosotros no podemos hacer esto, ni podemos dividir la filosofía en dos mitades, ¿no? Una mitad es Gustavo Bueno y luego la otra mitad es todo lo demás. Eso no podemos hacerlo, eso no se puede, por lo que he dicho, ¿no? Y es precisamente lo que más o menos está haciendo Bueno en los ensayos materialistas, cuando dice que incluso los sistemas más idealistas hay que reconstruirlos y reinterpretarlos para probar que son verdaderos, justamente, que toda filosofía es materialista. Pero bueno, eso es una de las repercusiones de estas ideas que he venido a defender aquí, más gremiales nuestras, pero desde el punto de vista de la psicología, pues que la repercusión fundamental es que la psicopatología no es una ciencia que en absoluto pueda descontar con lo que pasa extramuros de las interioridades craneanas de los pacientes. Eso es absurdo que sea así, ¿verdad? Porque los trastornos sí no están dentro, están fuera. Y entonces, si las terapias funcionan, es porque alteran cosas que están fuera también. Y entonces, pues me voy a despedir con otro chiste, ¿no? Y es, este chiste, a diferencia del primero, no lo contaba Lacan, lo contaba Gustavo Bueno muchas veces, ¿no? Y es, a ver si lo reconstruyo bien, ¿eh? Porque hace, vamos, quizás 10 años que no se lo oí contar por última vez. Un paciente que tiene el delirio de pensar que hay un cocodrilo debajo de su cama y que se lo va a comer. Y entonces el psiquiatra le está constantemente intentando convencer de que ese cocodrilo no existe, y bueno, vale, bien. Y hasta que un día el psiquiatra llama para interesarse por el paciente y se pone la mujer del paciente y dice: ¿qué tal está su marido? Y dice: se lo ha comido el cocodrilo. Bueno, pues eso. Sí. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas, cuestiones. Pasamos. ¿Hace falta que me levante o...? A ver si te puedo enfocar. Sí, ¿no? Que estará todo de cortado. Vale. Bueno, en ese sentido, sobre la racionalidad de los delirios, creo que ya decía Pedro Insua, parafraseando a Unamuno, que hasta lo contrarracional era racional para él. Has empezado descartando la hipótesis de
las explicaciones mecanicistas de la psicología, o eso me ha parecido entender a mí, lo cual me recuerda a una conferencia, bueno, en realidad serían 4, que publicó, creo que Íñigo Ongay de Felipe, sobre la gnoseología de las ciencias etológicas, que al intentar acercarte de manera mecanicista a la etología dejaría de ser etología, se convertiría en genética, neurofisiología más en este caso. Pero eso no nos eliminaría en cierta manera otros tratamientos para alguna enfermedad, como es el caso de la esquizofrenia como tal, encontrar ciertas bases genéticas para esa enfermedad como tal. Luego después, Íñigo Ongay ha citado el caso del vampirismo, pero claro, ¿cómo explicaríamos creencias sociales que tienen cierto fulcro de verdad, como es el caso, por ejemplo, de la gente que cree en la abducción de los extraterrestres? ¿Qué fulcro de verdad habría ahí? ¿Que la gente vio encuentros en la tercera fase? O, claro, ¿en qué sentido lo encontraríamos? Luego, también has diferenciado entre delirios ontológicos y delirios epistemológicos. Claro, quería preguntarte, ¿has considerado la esquizofrenia como un delirio ontológico? ¿Dónde, por ejemplo, incluiríamos el trastorno de estrés postraumático? ¿O dónde incluiríamos el síndrome de Diógenes? Y luego después a Íñigo Ongay también me gustaría preguntarle si, ya que hay distintas maneras de estudiar la psicopatología y los delirios, ¿no habría una manera de estudiarlo desde la biología del comportamiento? Es decir, hay etólogos que hayan estudiado la esquizofrenia, el síndrome de Diógenes, o también el caso del trastorno de estrés postraumático entre las peleas, por ejemplo, qué sé yo, de los chimpancés. No habría ese, no se podría estudiar desde ese enfoque. Entonces, muchas gracias. Paso el micrófono. Pues esto está para oír ya, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por tus observaciones, preguntas, y así, pues nada, muy rápidamente también por economizar un poco el tiempo. Pues en relación con la primera, pues efectivamente yo tengo ahí en una perspectiva crítica todo enfoque mecanicista de los fenómenos psicológicos, incluyendo los psiquiátricos y, por supuesto, el delirio, ¿no? Y tú has puesto un ejemplo, el ejemplo de las supuestas bases genéticas que podrían estar detrás en las bases de trastornos psiquiátricos, o el caso de la esquizofrenia, ¿no? Bueno, respecto a eso diría dos cosas, creo, ¿no? Una es que esa invocación de la genética no está establecida. Ciertamente no está establecida. Son invocaciones algo así como ex machina, ¿no? Por explotar el término ex machina, o sea, explicaciones desde la máquina, y por explotar también el término teatral griego, ¿no?, de deus ex machina, es decir, que cuando te faltan otras explicaciones se acude, a esa genética, ¿no? Pero los estudios que supuestamente ponen de relieve esa genética no resisten un análisis metodológico, etcétera, etcétera. Así que no estaría entonces para nada establecido, por más que forma parte de la corriente principal, no está establecido que hubiera, una base genética, en este caso, ni de la esquizofrenia, ¿no?, que es uno de los trastornos que supuestamente más base genética tiene. Eso por un lado. Y por otro lado, aun cuando hubiera un correlato genético, aun cuando tuviéramos que admitir que efectivamente hay una base, unos polimorfismos genéticos sistemáticamente asociados a la esquizofrenia, a los síntomas, a un delirio, por ejemplo, hay tal trecho entre lo molecular y lo experiencial que, digamos, que sería inconcebible de todo punto, que pueda haber esa conexión, ¿no? La conexión entre un polimorfismo y que los vecinos me están envenenando. ¿Cómo puede ser eso? Hay un trecho ahí, yo creo que mayor que aquel que decía Freud, ¿no? Una vez a Freud lo llamaron a
testificar en Innsbruck o algo así, por un caso de parricidio, ¿no? Para ver si efectivamente había un complejo de Edipo por el cual un chico mató al padre, ¿no? Y el mismísimo Freud dijo que había un gran trecho entre el complejo de Edipo y matar al padre. Y que finalmente pues, ni siquiera él invocó ni el complejo de Edipo para eso, ¿no? Y todo esto nos resituaría pues, en otro plano, en el que, por donde pues, ha terminado también Íñigo, y es el regresar de los fenómenos, de las experiencias, de un delirio, a estructuras anteriores, que en este caso serían las biográficas, más que las biológicas. Y las biográficas están necesariamente insertas en contextos sociales. No solo los contextos sociales del entorno familiar, personal, social del individuo, sino en contextos sociales que tienen su historia. Su historia. Y entonces es desde ahí, desde los contextos biográficos y sociales, extrasomáticos, intersubjetivos, como cabría entender algo que pasa muy subjetivamente, como pueden ser los delirios, ¿no? Y esto nos llevaría a lo mejor a entender pues cómo la mismísima esquizofrenia es un trastorno moderno. Yo no diría ni incluso que sea enfermedad, como tú has señalado, ¿no? Si bien la esquizofrenia, sin negar que acaso sea una enfermedad, es más que una enfermedad. Es una alteración del modo de estar uno en el mundo, de la relación con los demás y la relación consigo mismo. Entonces esto tiene determinantes históricos, que no cabe que la esquizofrenia se encontrara en toda época ni en toda sociedad. Y de hecho se encuentra solamente, o se encuentra a partir de la época moderna, 1750 en adelante, ¿no? Yo creo que el primer esquizofrénico que responde a la concepción actual de esquizofrenia, con un delirio, etcétera, etcétera, es James Timmy Matthews, ¿no? Que tenía a su vez un delirio, yo creo que el primer delirio de la máquina de influir, ¿no? Según el cual, a través de una máquina de influir, de una tecnología, que en este caso eran los telares de la primera revolución industrial para hacer tejidos, etcétera, etcétera, que era una maquinaria ciertamente impresionante, ¿no? Etcétera, pues él concibió un delirio de cómo los franceses estaban invadiendo y controlando a los ingleses a través de él, ¿no? Y ese, cómo concibió que esos rayos, esas influencias se produjeran, pues el fulcro de verdad estaría en el mismísimo telar. Y efectivamente, los franceses estaban tratando de controlar a los ingleses de esa manera, ¿no? Y entonces, por aquí habría que, efectivamente, pues que regresar. Todo lo importante de un delirio, por ejemplo, ocurre antes del delirio mismo. Y es entonces la historia biográfica, pero que nunca es individual, siempre es colectiva. Y el gran problema que tiene la psiquiatría y la psicología actual es que trata de ser mecanicista, trata de ser individualista y trata de situar problemas que desde luego no son concebibles sino de acuerdo con una sociedad, trata de situarlos dentro del individuo y entenderlos en términos mecanicistas, naturalizarlos, ¿no? Lo cual tiene además una función ideológica pues que encubre los verdaderos procesos de determinación, etcétera, ¿no? Y luego habría una segunda cuestión, pero me la recuerdas después para dar ocasión a que Íñigo también lo... Sí, vamos, para contestar tus preguntas y luego también para enganchar primero con lo que dice Marino, ¿no? Bueno, por ejemplo, vamos, para poner otro ejemplo, al margen del de la esquizofrenia, que es muy importante y muy útil, ¿no? Se me ocurre la depresión, ¿no? La depresión clínica mayor, que tiene que ver, según parece, ¿no? A nivel neurofisiológico, pues y fisiológico en general, con la secreción de serotonina, por ejemplo, y eso evidentemente pues sí está modulado genéticamente. Lo que pasa aquí, yo creo que el problema es el siguiente. Es que la depresión, con los típicos síntomas de la anedonia, por ejemplo, etcétera, eso es un repertorio conductual, yo diría, ¿no? Y la conducta no puede ser innata.
Es decir, que el sintagma conducta innato también es un sintagma que está mal pensado, está mal construido. No puede ser innato porque la conducta no puede heredarse. La conducta son secuencias efímeras, ¿verdad?, que tienen que ver con el establecimiento de relaciones en la experiencia. Y eso no puede heredarse, evidentemente, ¿no? Ahora, lo que sí que es verdad es que ningún primate, que ningún organismo anencefálico puede tener depresión, eso es evidente, quiero decir que la crítica al mecanicismo no nos lleva tan lejos como para negar absolutamente que si al margen de un cuerpo con un sistema nervioso no puede haber tampoco conducta, eso es evidente, quiero decir que, bueno, a este nivel quiero decir, porque no hay vivientes incorpóreos, sencillamente, ¿no? Porque nadie puede tener depresión sin tener, nadie puede tener anedonia, es decir, pasividad o lo que sea, ¿verdad?, sin tener la posibilidad de hacer cosas, lo cual involucra tener musculatura estriada, tener respiración celular con síntesis de trifosfato de adenosina o de lo que fuese, ¿no? Bueno, esto por un lado. Por otro lado, los extraterrestres. Bueno, un fulcro de verdad sería que verdaderamente han sido abducidos. Pero, sería un poco lo del cocodrilo, ¿no? Pero como, eso se supone que no, porque en principio, por razones físicas, es muy dudoso que los extraterrestres puedan visitarnos nunca, porque así como se plantea en las películas, con platillos volantes, con tecnología aeroespacial, porque si están en Próximo Centauri, que es lo más cercano que pueden estar, y suponiendo que no se pueden alcanzar velocidades superlumínicas, que no se pueden alcanzar, porque si se pueden alcanzar, toda nuestra concepción del mundo cambia enteramente y entonces cabe la causalidad del futuro al pasado, etcétera, pues entonces, por razones prácticas, los extraterrestres no pueden venir a la Tierra, sencillamente, no pueden venir, porque no les da tiempo, quiero decir. Entonces, suponiendo que esto de los extraterrestres no lo han visto nunca, pues el fulcro de verdad sería la siguiente: la morfología ficticia, mitológica, mitopoyética de los extraterrestres hollywoodienses es la propia de unos animales, además en general reptiles, creo yo, también a veces son primates y muy parecidos a nosotros, pero animales no lineanos que están proyectados en las bóvedas celestes, es decir, que son una transformación de los animales lineanos terrestres, y ese es su fulcro de verdad, evidentemente, ese es el fulcro de verdad, ¿no? Porque los extraterrestres son superiores a los hombres, pero los animales del Paleolítico también lo eran, pero de verdad, completamente, y no en el Paleolítico, en el presente también, porque si tú vas a Camboya y te sale un tigre, pues el tigre es Dios, evidente, pero es Dios literalmente, es Dios literalmente. Y entonces este sería el fulcro de verdad, me parece, por ejemplo. Y luego lo de la etología. Sí hay muchos analistas y tal, etólogos y tal, que encarecen la importancia de la etología y de la sociobiología y de la psicología evolucionista en el presente para la psiquiatría, ¿no? El foco de luz que aporta la etología como determinante para la psiquiatría. Pero me parece que nos encontramos con el problema ese del trecho. Es decir, el trecho aquí es que evidentemente somos todos animales, claro. Entonces el plano etológico no es impertinente, no es oblicuo, está directísimamente interfiriendo en todo lo que hacemos. Pero así como la conducta de un psicótico puede muy bien, por la vía vamos a decirlo así, del regresus, ¿verdad?, reducirse a la conducta de un psicótico, de un chimpancé psicótico, lo que sea, de un chimpancé que tiene, por ejemplo, una zoocosis o lo que sea. Sin embargo, por la vía del progresus no se puede reconstruir el delirio del psicótico desde el chimpancé. ¿Por qué no? Pues porque el delirio del psicótico se supone que está dado por canales institucionales que no tienen paralelo en el mundo animal no humano, y que involucran, pues ya lo hemos dicho, en el caso del vampirismo, que es el ejemplo así que ha utilizado, pues las novelas de vampiros, por ejemplo, pero en fin, en otros muchos casos otras cosas, ¿no? En el caso del paciente que tiene un delirio de persecución, que dice que los vecinos le vigilan, pues lo que tiene que haber es vecinos, y lo cual involucra viviendas y urbanismo, etcétera. Por tanto, no digo yo que la etología no sea relevante, lo que digo es que es genérica. Y pasa un poco como con uno de los últimos libros de Desmond Morris, donde hace una interpretación etológica bastante plausible y bien hecha, por supuesto, sobre los mecanismos de agresión que conducen a un yihadista a inmolarse.
Bueno, pues bien, pero la acción del yihadista no tiene sentido al margen del Corán, por ejemplo, porque qué casualidad que sean siempre los moros, ¿no? Quiero decir que es esto dependen también de canales institucionales históricos, antropológicos, que son irreducibles a la etología, sin perjuicio de que la etología no sea impertinente, es importantísima, pero es genérica. Uy, pero no sé, con esto me lo quedo yo. Sí, hola. Bueno, pues encantado de estar aquí y nada, voy a hacer así una observación con un ejemplo de una película y muy rápidamente. Yo creo un poco en la línea de lo que dijo Íñigo, ¿no? A mí me parece que el combate que ha librado Íñigo en este caso, y bueno, con los apoyos muy ilustrativos de Marino, ¿no? Contra el dualismo, razón y racionalidad, al desfacer, digamos, ese entuerto, yo creo que se produce uno peor, el que planteas, me parece a mí, ¿eh? Una suerte de, no doble verdad, sino infinitas tipos de verdades diferentes, en cuanto que y se produce una confusión, me parece a mí, como resultado de ese análisis, por lo menos tal como lo acabas de decir aquí, entre racionalidad y irracionalidad, entre delirio, ya no sabe dónde está el delirio. Ni la racionalidad en esa línea. Voy a poner un ejemplo de la película que supongo que todo el mundo habrá visto, de Una mente maravillosa, ¿no? En esa película, en caso de un caso de esquizofrenia, es, ¿no?, la que tiene el protagonista de Una mente maravillosa, y entonces precisamente es capaz de dominar ese delirio y verlo a él mismo como delirio a partir del momento de racionalidad, que es el siguiente, el momento de más tensión de la película, hacia la mitad de la película, cuando se vuelve peligroso él para ella, para su esposa, ¿no?, con el hijo ahí y tal. Entonces él, no la toques, ¿no?, que está mirando, está delirando y observando al agente ruso ese que le persigue y tal, ¿no? O sea, que le está acosando y tal. Y entonces le da un golpe a ella, no sé qué, ella se cae y tal, llama a un policía, y entonces él justamente ahí sale el coche, para el coche cuando ella está escapando, y dice, no crece. Es decir, la racionalidad. La niña que él veía en su delirio no crece. Hay un momento, y la conciencia cobra consistencia. Entonces ya le tiene localizado el delirio, que seguía teniéndolo, lo tiene hasta el final, ¿no?, hasta que recoge el premio Nobel, pero el delirio está, digamos, localizado racionalmente, está apresado racionalmente. Entonces la razón se impone, digamos, por así decir, y la propia conciencia racional hace una especie de evidencia cartesiana, ¿no?, que tiene ahí, no crece. El delirio podría haber arrasado con esa propia conciencia, es decir, porque las niñas no van a... Pues una niña que no crece, ya está, y entonces y seguiría en el delirio. Pero ahí hay un punto de racionalidad de verdad que, claro, cuando se dice efectivamente las ideas inadecuadas se siguen con la misma necesidad que las ideas adecuadas. ¿Pero en qué consiste entonces la inadecuación de las ideas inadecuadas? Esto yo creo que es lo que hay que devolver de alguna manera a este análisis, porque si no, ¿dónde está la verdad? ¿En el delirio puede estar la verdad o no? Y te pongo un ejemplo, yo creo que es muy sensible, me parece, para todos. ¿Dónde está la verdad del delirio catalanista? ¿O dónde está la verdad del delirio vasquista? ¿O del galleguista? ¿En dónde está la verdad? ¿Qué tiene eso de verdad? Es un poco raro. Sí. No, te agradezco mucho el comentario, efectivamente, porque me obliga a matizar. Matizar, ¿no? Yo no creo que dijera que he dicho provocativamente que todas las ideas son verdaderas, pero luego he dicho que secundum quid, es decir, que tienen algo de verdaderas, porque si no, no existirían. Y he añadido, creo, a renglón seguido, o más tarde, o si no lo añado ahora, que esta verdad, secundum quid, no es óbice para que, sin embargo, después puedan verse verdad entreveradas con contenidos que son absolutamente falsos y que son mitopoyéticos y que esos son los que hay que destruir. Pero cuando digo que son verdaderas en su fulcro, lo que estoy diciendo no es nada distinto a lo que decía Marino cuando dice que nada viene de la nada, claro, evidentemente, es decir, que tiene que haber algún apoyo, algún fundamento. Y entonces, este punto muy sensible, efectivamente, del delirio galleguista o vasquista o catalanista, bueno, habría esto mucho que discutir y yo no soy un experto como tú en estos temas, ¿no? Pero quizás el fulcro ahí es, pues, la existencia de naciones étnicas en la historia de España, por ejemplo.
que quedan después reabsorbidas en la nación política, pero no se puede negar que existen naciones étnicas, o por lo menos que han existido, ahora ya no existen, ¿eh? Ahora, el delirio catalanista y galleguista es delirio precisamente porque ni siquiera hay naciones étnicas bien distinguibles de vascos y catalanes, etcétera, están todas reabsorbidas entre todas, pero históricamente, por supuesto que han existido. Yo creo que ese sería el fulcro, me parece. Bastian, hombre. Toma, Bastian. Sí, bueno, si uno busca la bibliografía de Bueno, me parece que no encuentra filosofía de la mente específicamente, salvo yo he visto en el manual sin bloqueo, no sé si él lo escribió esa parte. Y entonces mi pregunta sería, la filosofía de la mente, usted ha hablado del cerebro, de la mente, ¿no? Y aquí las distinciones que ha mencionado Pedro también, lo del inconsciente y la razón. A veces se suelen confundir todo lo racional es consciente, todo lo irracional es inconsciente. Y eso vinculado con el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro, ¿no? Y eso en relación con la filosofía, que yo no sé si usted realmente aplica el materialismo filosófico, porque decir filosofía de la mente, materialista filosófica y no materialista en general, ¿cómo sería, no? Porque usted ha utilizado la categoría o el concepto de ontológico y empírico para referirse al delirio. ¿Por qué ontológico y empírico y por qué no ontológico y nociológico, que suelen ser las categorías que utiliza Bueno, por ejemplo, ¿no? Lo empírico es lo nociológico. Es como para situarse un poco en el contexto, creo yo, que el que usted maneja, ¿no? Yo no conozco a usted, no lo conocía, pero bueno, me suena también a Fuentes, ¿no? Que creo que él es psicólogo y trata la fenomenología. Y ha tratado temas discutidos con Bueno y tal, ¿no? Si usted es psiquiatra, entonces ahí se podría hacer como una dualidad, ¿no? Lo que es lo psicológico, lo psiquiátrico y en qué punto está la filosofía de la mente, ¿no? Y bueno, básicamente mi pregunta o mi cuestión sería esa, ¿no? Lo inconsciente está en el cerebro, está en la mente, o lo inconsciente es delirante. Y bueno, para hacer un comentario así un poco anecdótico relacionado con esto, que a mí se me ocurre. Aunque ustedes no lo crean, no sé si conocerán el tarot, ¿no? Pero bueno, hay un tarot de 8 y tal, que yo le saqué una carta a Bueno, y él sacó una carta en presencia de Tomás, y salió la carta más allá de la ilusión. Y yo me acuerdo del delirio como una ilusión. Y lo que explica un poco esa carta, ese contexto, es que la ilusión es lo material, lo que está en los ojos, ¿no? Lo visual, según la filosofía zen, el budismo, lo que sea. Y lo ilusorio es eso que es transitorio, que pasa, que es la vida, ¿no? Y luego después la muerte, o lo que ya no se conoce, que sería lo no ilusorio, que es lo eterno supuestamente, que sería precisamente lo experiencial, ¿no? Y entonces ahí, claro, estamos como con las categorías un poco difusas de saber qué es realmente lo delirante, si es lo irracional, es lo inconsciente, o es el ignoravismo, o en qué punto del cerebro está, ¿no? Si lo podemos traducir material como una filosofía materialista, porque usted ha hablado de la fenomenología, ¿no? ¿Cómo hacer una filosofía? ¿Qué quiere decirse cuando hablamos de filosofía materialista del cerebro o de la mente, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo me tendré que mantener en un plano más modesto para dar cuenta de las cuestiones, preguntas y comentarios que haces, ¿no? que desbordan, vamos, yo creo que mi alcance y si tuviera yo capacidad, pues el tiempo disponible para responderlas, ¿no? En relación con la distinción ontológico-empírico, en realidad no es mía. Yo trataba ahí de decir cómo la psiquiatría actual aborda el delirio, haciendo esa distinción entre delirios ontológicos y empíricos y epistemológicos, ¿no? Y que viene pues de una tradición pues que no ha leído, por supuesto, a Bueno, y que no se plantea ninguna cuestión acerca de si es mejor un concepto epistemológico versus uno noxiológico, ¿no? Y en relación con la filosofía de la mente, yo no estoy nada interesado en la filosofía de la mente, ni tampoco digamos, asumir la mente, digamos, como una función
del cerebro, para nada. Yo creo que también como bueno, pues muy crítico de la filosofía de la mente, ¿no? Yo creo que bueno, escribió, por ejemplo, un ensayo muy importante para la psicología, no solo para la psicología, pero que yo, he percibido también su importancia para la psicología, que es la teoría de las ceremonias, que va dirigido ese ensayo contra toda la filosofía de la acción y toda la filosofía de la mente, y ya no digamos del cerebro, ¿no? Donde entonces las acciones están insertas precisamente en ceremonias, y las ceremonias son institucionales, son supraindividuales, anterior a cualquier individuo, y cualquier individuo, antes de pensar, si fuera interesante pensar así, en la mente suya, habría que situarlo precisamente pues en los contextos institucionales, ¿no? Y yo, por mi parte, modestamente, como usuario del materialismo filosófico, lo he usado precisamente para tratar de superar ese cerebrocentrismo, ¿no? Esa filosofía de la mente que trata de vincular la mente al cerebro y que pone el cerebro pues como referente, ¿no? Como centro, ¿no? Lo que he llamado, utilizando una palabra por lo demás común, cerebrocentrismo, ¿no? Entonces, precisamente para no incurrir en el cerebrocentrismo, algo que por lo demás es la corriente principal hoy día no solo en psiquiatría, sino en psicología, pero en todas las ciencias humanas, ¿no? O sea, neuroética, neuroeducación, todo está pasado, reducido por el cerebro. Eso sí que es un delirio, digamos, colectivo, ¿no? Institucional, amén de una ideología, etcétera. Yo he utilizado el materialismo filosófico distinguiendo pues M1, M2 y M3, y situando lo que corresponde de la mente, de lo psicológico, de lo conductual, el papel del cerebro en el contexto de los distintos géneros de materialidad. Y entonces esto no solo resitúa, sino que recoloca las relaciones de otra manera, que excusan, no solo excusan, tomar el cerebro como explicación, sino que la explicación del cerebro queda, desaparecida, porque quedaría ahí el cerebro más bien como utilizando jerga empírica, ¿no? De la investigación empírica, el cerebro queda como variable dependiente, no como variable causal, queda como variable dependiente que tiene que ser explicada por el contexto, la historia, las ceremonias en las que se mueve, y no tomarlo como explicación de nada, ¿no? Al final el cerebro tiene que ser explicado y no tomado, etc. Y yo me he valido del materialismo filosófico, que creo que es el más cabal para entender esto, incluyendo Popper y Eccles, ¿no? Que fueron los primeros que han abierto precisamente una ontología tripartita, ¿no? El mundo 1, mundo 2, mundo 3. Pues yo creo que el materialismo filosófico de bueno todavía, retoma el papel que tenga el cerebro en el contexto de los distintos mundos y contextos en los que se mueven las acciones, los delirios, el comportamiento humano y demás, ¿no? Modestamente es eso, del tarot, y esto la verdad es que no llego. Una puntualización. Claro, porque la distinción, ha dicho Marino, de delirios ontológicos y epistemológicos no es suya, sino que está establecida por gente que no le ha ido bueno, etcétera. Totalmente de acuerdo. No obstante lo cual, cuando a veces yo creo que también esto es un equívoco, no sé cómo llamarlo, una confusión, un protoseudo, no lo que sea, ¿no? Un entuerto. A veces, cuando Gustavo Bueno efectivamente utilizaba o propone la utilización del término nosología en otros contextos en los que otros filósofos de la ciencia dicen epistemología, etcétera, esto no puede entenderse en modo alguno como una prohibición de usar el término epistemología en el interior del materialismo filosófico. ¿Por qué? Porque la ontología... Vamos a ver, la nosología no es la epistemología. Es decir, la nosología es una escala de análisis de las ciencias y de otras cosas que involucra el par materia-forma.
entendido metaméricamente o diaméricamente, en fin, esas las 4 doctrinas básicas, ¿no? Las 4 familias básicas de doctrinas gnoseológicas. Y la epistemología es una escala de análisis que involucra el par sujeto-objeto. Por tanto, la gnoseología y la ontología no son dos términos que no, aunque pueda parecer lo contrario, que no es que tampoco están opuestos, porque la gnoseología ya se ve, la idea de materia y de forma son ideas de cuño ontológico. La gnoseología es una prolongación de la ontología, porque además, como suele decir David Álvaro González, insiste mucho en este punto últimamente y tiene razón, los cierres categoriales son ontológicos, porque las ciencias construyen el mundo y en las partes del mundo, ¿no? Y entonces, sin embargo, el delirio epistemológico al que se ha referido Marino, yo creo que en este caso está bien empleado el término epistemológico. Es porque es un delirio epistemológico porque involucra el sujeto y objeto, sencillamente. Sí, una cosa. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a los conferenciantes porque me han parecido las dos intervenciones muy ricas. Y yo creo que desde la perspectiva del matrimonio filosófico, pues el planteamiento que ha hecho Íñigo Ongay me parece que es el acertado, creo que es el que hay que hacer, partiendo de este artículo de Bueno que ha evocado él, ¿no? El de la idea de creencia. Y yo simplemente quería pues traer al recuerdo algún texto más de Bueno que me parece pertinente para esta temática y a raíz de esos textos pues plantear una cuestión, simplemente una cuestión, sobre todo a Íñigo. Un texto fundamental de Bueno para entender estos temas también es uno que se titula Filosofía y locura, que está publicado en el Catoblepas, y donde se hace una distinción que a mí me parece más profunda que la distinción que ha sugerido Marino, la de delirio epistemológico, delirio empírico, ontológico, que es la distinción entre locura objetual y locura subjetual. Y traigo esta distinción porque me parece que la exposición de Íñigo ha sido brillante, pero se ha circunscrito específicamente, o al menos así lo he entendido yo, esos fulcros de verdad que él ha encontrado en delirios, por ejemplo el del vampirismo, son casos, yo creo, de locura objetual, o locura objetiva. Que Bueno distingue de locura objetiva radial, circular, angular. El caso de los extraterrestres, por ejemplo, sería un caso angular. El caso de las novelas de vampiros o la cinematografía sobre los vampiros, etcétera, sería pues más bien radial o circular, si se quiere. Pero es un tipo de locura objetual. El caso del Quijote, por ejemplo, también sería un caso de locura objetual porque Don Quijote no está loco, no tiene una especie de trastorno personal, sino que es una cuestión, entre comillas, cultural, ¿no? También porque le viene de todo las novelas de caballería que he leído y de todo el entorno cultural en el que está inserto. Entonces, la cuestión que me interesaría plantear es la verdad, el flujo de verdad que tú has planteado muy bien, está sin ninguna duda en esos referentes objetuales, culturales de la locura objetual que plantea Bueno ahí. Pero, ¿dónde está la verdad en la locura subjetual? Y yo creo que también hay verdad en la locura subjetual, ¿eh? Yo comparto plenamente tu planteamiento. Lo que digo es que se puede prolongar trayendo a colación más textos de Bueno. Y particularmente cuando has hablado de la distinción de concepto objetivo, lo has dicho en el latín eclesiástico perfectamente, con el conceptus objetivus, el conceptus formales, que es anterior a Descartes, está en Suárez, está en toda la escolástica. Bueno lo reinterpreta como noesis noema, y esto tiene mucho que ver con la noetología como teoría de la racionalidad en general. Y un texto de Bueno donde habla precisamente de la racionalidad, del noesis noema en función del sujeto-objeto, es el artículo de Predicables de la Identidad, donde habla del universal noético en el sentido de los dialogismos, es decir, las relaciones entre diferentes sujetos respecto a un mismo objeto, el micrófono que tú ponías de ejemplo, o el universal noético de un mismo sujeto, es decir, a la escala de los autologismos. Y ese sería el universal noético de un mismo sujeto que ve en diferentes momentos del día un mismo objeto, como puede ser el escorial, el ejemplo que pone Bueno, o el micrófono que tú ponías, etcétera. Entonces, ahí está en la perspectiva de los autologismos, si lo cruzamos, digo, este asunto de la locura objetual y subjetual con el eje pragmático del espacio gnoseológico. Y ahí es donde entra, yo creo, también el tema de las verdades, porque la idea de verdad, como sabemos, no es tampoco una idea unívoca desde la perspectiva de Bueno, ¿no? Aquí hay que traer, yo creo, a colación el texto de Televisión, Apariencia y Verdad, donde Bueno hace una clasificación sistemática de los diferentes tipos de verdades. Y hay verdades que son impersonales, como las verdades de las matemáticas o de las ciencias estrictas, pero hay verdades que son personales. Y dentro de las verdades personales, de nuevo, pasa las diferentes acepciones de la idea de verdad por las diferentes figuras del espacio gnoseológico. Y dice, hay verdades normativas, hay verdades dialógicas y hay verdades autológicas. Y yo creo que ahí está, yo creo que es una línea de la que se puede tirar para ver dónde están las verdades en los delirios subjetuales. Se pone el caso de pues, los nacionalismos y todo esto. Bueno, habla de verdades consenso.
y de verdades normativas, de verdades soteriológicas incluso. Es decir, de verdades que funcionan como una especie de, entre comillas, pegamento social ideológico, que tiene, por supuesto, sus referenciales, aunque sean todos los mitológicos que se quieran, pero que son verdades. Y en ese sentido, pues nada, a ver cómo lo interpretarías tú, cómo lo recogerías tú todas estas referencias que te hago, si quieres, o si no, pues, o si no lo consideras oportuno, o lo dejas para otra ocasión. Muchas gracias. Pues no, me parece... Me parece muy bien lo que has dicho y tendría que pensarlo más, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Quiero decir que me parece muy pertinente, sobre todo, tener en cuenta que efectivamente la idea de verdad no es unívoca, sino que es análoga y que efectivamente en televisión, apariencia y verdad, bueno, distingue diferentes tipos de verdades. Y quizás tirando de ese hilo se podría encontrar pues otros respectivos fulcros de verdad, no solamente en la locura subjetual o las locuras subjetuales de la que has hablado, sino incluso en ideologías aparentemente falsarias, etcétera. Pero claro, ya estamos hablando ya estamos ante ideas de verdad muy distintas unas de otras, ¿no? También recuerdo, vamos, porque Don Quijote no es un caso de locura objetual, porque Don Quijote no existe, pero si hubiera existido sería locura, vamos, subjetual totalmente, claro, efectivamente, ¿no? Quiero decir que recuerdo en cuestiones codlibetales sobre Dios y la religión que Gustavo Bueno también tiene esta imagen, yo creo que muy pertinente. Las alucinaciones visuales de un esquizofrénico en trance de tener alucinaciones visuales están siempre basadas, dicen, en cuestiones codlibetales, en una de las lecturas, por ejemplo, en las rugosidades de la pared. A la manera como las alucinaciones de Don Quijote de los gigantes no solamente están basados efectivamente en una cultura literaria propia del Renacimiento, donde había novelas de caballerías, tú sabes de esto mucho más que yo, sino en los propios molinos, que son los que se transforman en los gigantes. Se me ocurre por ahí, pero vamos, tu intervención me ha parecido interesantísima y muy rica, sí. Bueno, yo lo que en primer lugar felicitaros, es obligado, ¿no? Y yo lo que os quería plantear es, porque es un tema que me interesa, ¿qué hacemos con el concepto de salud mental, ¿no? Sé que el concepto de salud mental es muy problemático porque, entre otras cosas, pues supone el dualismo cartesiano, ¿no? Como si hubiera una salud mental al margen de una salud corporal, o una salud corporal, o sea, en fin, si uno barrena el dualismo cartesiano, efectivamente el concepto de salud mental cae por su propio peso. Pero claro, el concepto de salud, tal y como, por ejemplo, lo entiende la OMS desde que se funda en el año 46, acabada la Segunda Guerra Mundial, pues como una especie como de bienestar, si no recuerdo mal, físico, mental, social, colectivo, pues es una especie ya de totum revolutum que no se sabe muy bien dónde dar el corte, ¿no? Con donde pareciera, ¿no? Como que todos estamos enfermos, porque al fin de cuentas la sociedad pues siempre tiene fricciones, ¿no? Entonces, yo lo que os querría plantear es, habéis dicho, efectivamente, es una de las tesis, ¿no? que en los delirios hay un fulcro de verdad, ¿no? Pero en algún punto, aunque sé que es borroso, habrá que dar el corte, ¿no? O por lo menos ser capaz de explicitar alguna clase de criterio para poder dar el corte. Claro, yo lo que propongo, y no sé si lo queréis ir por ahí o no, es, efectivamente, como dice Marino, yo creo que este tipo de cuestiones son cuestiones donde la historia entra totalmente. Quiero decir, si aceptamos que las normas son rutinas victoriosas, ¿no? Por seguir con la metáfora del delirio, como salirse del camino, ¿no? La norma que es la escuadra, entonces tendría que ver ese tipo de situaciones delirantes con salirse de esas normas, ¿no? De las normas, salirse de ciertas instituciones, ¿no? Y entonces la única opción que a mí se me ocurre para recuperar algo parecido a un concepto de salud es precisamente la línea de lo que va Marino, como el individuo flotante, ese individuo que se ha desconectado de las instituciones y de las normas que llevan aparejadas, ¿no? Y entonces necesita, pues como muchas veces ha puesto Marino, una especie de terapia, que puede ser terapia farmacológica, pero también dialógica, pues para intentar reinsertarle con las instituciones, ¿no? Y es a través de las instituciones como también se daría la verdad. Quiero decir que no es el problema, no es un problema de adecuacionismo, ¿no? De como que hay una verdad, una visión del mundo y se tiene la adecuación o no se tiene, sino que esto está mediado todo por las instituciones, ¿no? Entonces, un poco, como son cosas que estoy un poco ahí pensando, ¿cómo lo veíais? Yo tengo un comentario sobre eso y Marino se puede...
Vamos a ver, sí, me parece muy pertinente lo que has dicho y muy sugerente, sobre todo por esto, porque, bueno, Marino suele poner en su libro Ciencia y Pseudociencia en Psicología y Psiquiatría y en otros libros anteriores, marca muy bien una diferencia irrebasable entre los trastornos sí, que no son propiamente enfermedades, sería una especie de concesión, estar de bruces en lo que él llama el modelo dominante, ¿no?, biomédico, suponer que los trastornos sí son enfermedades propiamente, frente a las enfermedades somáticas, vamos a decirlo así, a las enfermedades infectocontagiosas o el cáncer o lo que sea, ¿no? Entonces, y me parece que se han puesto en razón, ¿no? Porque evidentemente, pues, como decía Carlos, el concepto de salud mental es un concepto normativo y que está involucrado con las instituciones. Pero el concepto de salud de la otra también es normativo y está involucrado también con las instituciones, porque la medicina no es una ciencia tampoco, la medicina es una tecnología o lo que sea, ¿no?, una técnica. Es un conjunto de técnicas y de tecnologías inspiradas en la medicina internacional moderna, pues fundadas en una multiplicidad de ciencias, técnicas y tecnologías fundadas en la fisiología, en la biología molecular, en la neurofisiología, etcétera, etcétera. Y las medicinas, vamos, ¿cómo llamarlas?, salvajes o bárbaras o tradicionales, pues esas medicinas son un conjunto de técnicas, también con fulcros de verdad evidentes, porque si no, no habrían sobrevivido sencillamente, que ya no son tecnológicas, porque no se basan en la ciencia, sino se basan muchas veces en doctrinas que son incompatibles con la fisiología. Entonces, ¿a qué venía todo esto? Pues a que la medicina no es una ciencia, sino que es un conjunto de tecnologías y de técnicas que tiene, por tanto, un carácter evidentemente normativo y ético, además. Y entonces, pues aquí quedan ecualizadas tanto la medicina como la psiquiatría, quiero decir, por lo menos a este respecto. Porque si entendemos por enfermedad, en el sentido ético y bioético del término, como algo que nos hace, pero además etimológico también, como infirmitas, como algo que nos hace perder la firmeza, pues tan enfermedad puede ser una metaplasia, por ejemplo, oncológica o lo que sea, que te va a llevar a la tumba, como una anorexia nerviosa que también te puede llevar a la tumba, o una depresión que también te puede llevar. Es decir, que tan infirmita es una cosa como otra. Entonces, a este nivel, digámoslo así, normativo, me parece, y eso es interesante también, la medicina somática, vamos a decirlo así, orgánica, y la medicina psiquiátrica y la psicopatología, etcétera, de alguna manera estarían ecualizándose, ¿no? Ecualizándose a este nivel genérico. Porque luego se puede decir, sí, pero los psicopatólogos que practican unas terapias o otras, cognitivo-conductual o humanista, lo que sea, funcionan, pero no sabe por qué funcionan. De acuerdo, y los médicos muchas veces también, ¿no? Me recuerda otro chiste, ya que estoy aquí como de humorista hoy, de doctor, vengo aquí porque no sé lo que me pasa, y le dice el doctor, tomes este fármaco que no sé lo que hace, ¿no? Pues eso, sí. Sí, nada, en la misma línea, pues retomo la cuestión que tú has planteado, ¿no?, de salud mental, ¿no?, y la referencia a la OMS, ¿no? Sí, el término salud mental yo creo que es arcaico, es subsidiario del cartesianismo que todavía impera, por más que se diga que se quiere superar o que está superado, ¿no? Y ciertamente pues no está superado y ahí lo tienes, ¿no? Y la OMS, pues de alguna manera es una institución que lo sostiene, lo legitima y demás, ¿no? Y esa concepción de salud que has recordado, ¿no?, la salud integral en todos los aspectos y demás, yo creo que es una concepción de lo más iatrogénica que hay, ¿no? Porque eso convierte a todos los ciudadanos en pacientes. Y si no es ahora mismo que uno reúna efectivamente todas esas condiciones, que espere a mañana o que espere algún día, digamos que en algún sitio va justamente a fallar, ¿no? Entonces hay que retomar, yo creo que de una forma radicalmente distinta, pues lo que sea la salud mental, ¿no?, ya prescindiendo ya también del término, y como tú has avanzado, es ahí donde yo me sitúo, es eso, en entender cómo funciona nuestra
cómo funciona nuestra sociedad, cómo nuestra sociedad es la que crea condiciones de las cuales derivan los diagnósticos, los problemas que tiene la gente que son diagnosticados, y donde deriva pues por toda esa digamos parafernalia de salud mental, ¿no? Y habría que retraerse pues eso, a esa condición que tiene nuestra sociedad, que tantos trastornos psicológicos crea, ¿no? Porque los trastornos psicológicos no son universales, ¿no? La depresión es inconcebible en otra sociedad que no sea esta, la esquizofrenia, la ansiedad. Tenían otros problemas, y otros problemas que podrían a veces analogarse a estos, pero que tienen un contexto completamente distinto, ¿no? Y muy rápidamente, ya que lo has avanzado, efectivamente yo retomo la noción de individuo flotante, por lo que ello implica de un cierto tipo de individuo que genera nuestra sociedad, y que desde que Bueno lo describió en 1982, 40 años después, digamos, tiene todavía más vigencia, digamos, que en la perspectiva suya, mirando, en este caso, o tomando como referentes, pues el psicoanálisis y los epicúreos, ¿no? Yo recientemente he tenido ocasión, pero vamos, hasta ayer que he terminado un escrito que debía entregar, y que entregué, y pues lo tengo terminado, y es la primera vez que hablo en público de ello, es sobre la aplicación precisamente del individuo flotante para entender la crisis de salud mental actual, en particular la que afecta a la gente joven y desde luego a los frecuentadores de las redes sociales, ¿no? Entonces las redes sociales, digamos, nos ofrece casi condensado de alguna manera, así con esa tecnología cuasi perversa, ¿no? Que ni diseñada para fomentar el narcisismo, fomentar la flotación, etcétera, etcétera, pues eso nos condensa aspectos del mundo actual que difícilmente se pueden entender sin apelar a un concepto genérico como el de individuo flotante. Hay otros muy similares, ¿no? El de individuo líquido, la metáfora de la liquidez, el yo proteico, etcétera, etcétera, pero ninguno tiene, digamos, el aspecto genérico de individuo flotante, ¿no? Que a su vez es solidario del concepto complementario de comunidad salvífica, de teoría soteriológica, ¿no? Entonces yo utilizo precisamente eso, desbordando la aplicación al psicoanálisis y a los epicúreos, incluyendo entonces las demás terapias psicológicas y las demás filosofías también epicúreas, pues, ajustando lo que haya que ajustar, ¿no? Y no es una casualidad que en los tiempos actuales, post pandemia sobre todo, la filosofía helenística se haya puesto de moda pues para abordar problemas actuales, ¿no? Y tampoco es una casualidad que la psicoterapia, después de vivir en tiempos de la pastilla y en tiempos de la medicación, esté de nuevo, digamos, siendo reclamada. Digamos, las consultas de los psicólogos actualmente están llenas, digamos, como nunca, ¿no? En virtud de esa crisis de salud mental en la que estamos. Entonces yo trato de entenderla efectivamente como en términos del individuo flotante, digamos, que genera nuestra sociedad, y su complementario, comunidades salvíficas, que nos las dan filosofías helenísticas en la medida en que se utilizan hoy día así, y desde luego las distintas psicoterapias, ¿no? Yo en el libro citado de la ciencia y pseudociencia de la psicología y la psiquiatría, está muy centrado efectivamente en la psicoterapia, y doy a la psicoterapia el caso de la paradoja de las psicoterapias es que existen muchas y todas funcionan relativamente bien, ¿no? De una forma muy similar. Y esa eficacia, esa ayuda similar que tienen diferentes psicoterapias es por lo que tienen de relación, de crear un contexto, una comunidad salvífica, ¿no? Entonces, la noción de individuo flotante yo creo que es, digamos, inmejorable. Después de revisar cómo entender el mundo actual, pues encuentro que, y el trabajo donde lo he desarrollado se titula La muchedumbre solitaria en tiempos de las redes sociales, psicología del individuo flotante, ¿no?
y esta seria, ¿no? En la base de todos los problemas de la crisis de salud mental está la soledad, ¿no? El término ese ya utilizado por una antropóloga, Tarkle, ¿no? Para hablar de las redes sociales, ¿no? Solos juntos, ¿no? Alone together, define esto, ¿no? El caso es que la soledad no es un término clínico, no es un diagnóstico, y en su lugar se diagnostica depresión, ansiedad, que son los más familiares, ¿no? Pero en el fondo es la soledad todos juntos, ¿no? Es individuos flotantes, digamos, como nunca los ha habido, digamos, ni en la clientela más boyante de los psicoanalistas, que era el referente que Bueno tenía, pues efectivamente para ese célebre ensayo que yo trato de explotar aplicado a nuestro tiempo, ¿no? Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Ha sido un placer escucharos. Quería preguntar a Marino Pérez, también recordando una película, a propósito de la manera en la que has planteado esta idea del delirio como funcional respecto a determinadas situaciones en las que pues un sujeto es incapaz de explicarse determinada situación y de este modo puede huir, ¿no? o situarse en un plano que le salva. Pues recordaba yo esta película de la Alemania nazi, que no sé si habrás visto, Un hombre bueno, que el protagonista estaba interpretado por Viggo Mortensen, que ya no me acuerdo muy bien, creo que alguna vez lo habíamos comentado con Íñigo. Cada vez que él se enfrenta, es un profesor de universidad, pues bueno, que no comparte la ideología nazi, pero de alguna manera, pues todos los acontecimientos que ve a su alrededor, él trata de justificarlo, bueno, pues como era lo habitual, ¿no? Bueno, aquí no pasa nada, bueno, esto no tal, bueno, ya se calmará, pues tenía un amigo psiquiatra judío que le decía, no, pero esto es horroroso, sabes que lo que está pasando no puede ser. Bueno, en fin, la típica forma de suavizar esta situación. Y entonces él, cada vez que veía la verdad, se imaginaba una orquesta y sonaba una música maravillosa, ¿no? Entonces, pues ya digo que hace muchos años que vi la película, no me acuerdo bien, pero creo que la escena más fuerte ya cuando ve, creo que ve un campo de concentración, pues entonces claro, es la orquesta sonando, ¿no? Envuelto completamente en la música y demás. Entonces, sí, ¿no? Es así, es al final, ¿no? Sí. Entonces, está muy bien, claro, es muy cinematográfico, digamos, esta manera de presentar el delirio. Y yo te quería preguntar, a propósito de esto, si hay recogido, ya que aprovechando tu sabiduría, si hay recogido en este contexto de la Alemania nazi, pues digamos, a estas personas que pudieran ser profesores o digamos lo que sería la élite de la sociedad, si hay recogido delirios en este sentido, es decir, si la psiquiatría ha tomado esto como campo de estudio y a lo mejor ya existe, y de hecho a lo mejor incluso esta película está basada en eso, en cómo pues el hombre bueno, que es como se titula la película, el hombre medio, el hombre bueno, el que bueno pues piensa que todo va a pasar y que no sucede nada y que bueno pues no es para tanto. Si hay recogido efectivamente manifestación de delirios en este sentido en una situación tan crítica como la que se vivió en la Alemania nazi. Muchas gracias por anticipado. Y respecto a la intervención de Íñigo, como siempre brillantísimo, lo que has venido a presentar a mí me parece, y perdón por irme por el lado gremial, pero me parece que presenta una idea muy potente, que por cierto yo solamente se la he escuchado a Fuentes en clase, a Juan Bautista Fuentes, de que el argumento ontológico de San Anselmo, además que tú has trabajado mucho sobre ello, en el fondo es un argumento que se podría aplicar a cualquier idea, ¿no? O sea, el argumento ontológico, que viene a decir que si uno sabe lo que es Dios, no puede no pensar que no exista. Claro, a mí, no sé si me equivoco, no sé si me he confundido al entenderte, pero parece como si no solamente la idea de Dios, sino cualquier idea, puesto que efectivamente la idea de Dios, entonces ya lo sabemos, y es la pregunta que te ha hecho este amigo, ¿no? Sobre los extraterrestres. Claro que tiene un fulcro, es que son los animales. Pues diríamos, no puede haber una idea de nada, ¿no? No puede haber una idea que no remita efectivamente a un ente, ¿no? ¿No? Podría ser el argumento de San Anselmo, no para Dios. O sea, la idea de Dios es una más. Es que no habría... Y ya digo, o sea, yo solamente se lo he escuchado a Fuentes, entonces me gustaría si puedes
tratarlo o qué te parece, en fin, nada, pues muchas gracias. Nada, por mi parte muy rápido y te lo paso. Sí, nada, gracias por tu apreciación y tu pregunta. La verdad es que no sabría yo, no conozco para darte, digamos, algún ejemplo de que efectivamente la psiquiatría haya descrito, haya captado eso, que seguramente pues que habrá por lo bien que tú has explicado precisamente la función que tiene el delirio, ¿no? De salvarte o de protección o de situarte en otro plano distinto frente a una realidad horrible, ¿no? Pero yo recordaría pues esa famosísima frase de Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal, ¿no? Pues que casi refiere casi un delirio colectivo, donde nadie sabía de nada, nadie tenía una implicación personal y allí se estaban aprovechando, etcétera, ¿no? Que por cierto yo he utilizado la frase esa famosa para el mundo actual en relación, por ejemplo, con la disforia de género y demás, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Que yo tengo ahí en disputa actualmente, pero en relación con el cual hay también una especie de buenismo, no de buenismo de Gustavo Bueno, sino de buenismo, de esta ingenuidad, y entonces yo creo que podemos hablar de una banalidad del buenismo, que se aplica en muchos contextos, pero era simplemente aprovechar la ocasión para decir esto, ¿no? Y sobre el argumento ontológico, ¿no? Pues ahora que lo dices, no había pensado en estos términos así, pero pues sí, así, de alguna manera sí. Bueno, el argumento ontológico, yo siempre, me parece a mí que en el ámbito, desde el punto de vista de la filosofía, del materialismo filosófico, el argumento ontológico tradicional, otra cosa es luego este desarrollo que dice Satilana, que se lo has oído a Fuentes y al que me referiré después, ¿no? Pero el argumento ontológico tradicional, el de San Anselmo, y luego el de Descartes, el de Leibniz, el de Malcolm, antes el de Duns Scotus, que es central en esto, pues yo creo que lo que tenemos que pensar sobre él desde la perspectiva de la ontología materialista es que es verdadero, es un argumento verdadero, aplicado a la idea de Dios, es verdadero. Porque además lo dice, además el Bueno dice concretamente que las críticas que hace Santo Tomás al argumento ontológico, vamos a ver si recuerdo el pasaje, que creo que es el Animal Divino, cuando Santo Tomás, ahora estoy hablando de memoria, critica el argumento ontológico, las famosas críticas que le hace al argumento, a las vías a priori, ¿no? Luego apuesta por la vía a posteriori, por las 5 vías, ¿no? Pero las vías a priori las critica diciendo que sencillamente el argumento anselmiano lo que hace es confundir muy parecido a lo que luego dirá Kant, ¿no? El ámbito de la idea con la realidad y tal. Y claro, Gustavo Bueno dice, pues al razonar de esta manera, Santo Tomás de Aquino está comportándose como Gaunilo o como el insensato del propio argumento, porque no se da cuenta de que la idea de Dios es una idea de tal naturaleza que es imposible que no exista. Es imposible que no exista si la propia idea existe. Claro, el problema es que el argumento ontológico de San Anselmo o el argumento anselmiano es un poco más rústico, pero luego Duns Scotus se da cuenta de algo central. Duns Scotus en el primer principio dice que el argumento ontológico de San Anselmo es válido, pero que hay que colorearlo, y la coloración es fundamental. La coloración es que si se demuestra que a Dios no le repugna la existencia, entonces tiene que existir obligatoriamente, necesariamente. Es lo de Leibniz después, de si es posible, es necesario. Pero el paso previo es demostrar que no le repugna la existencia, es decir, que la idea de Dios, de ese ser, es necesario, un realísimo, perfectísimo, etc. No le repugna, no es imposible, no le repugna la existencia. Esa es la coloración. Y yo creo que desde la ontología del materialismo lo que tenemos que hacer es aceptar el argumento ontológico en su versión de Duns Scotus o de la versión de Leibniz, pero modulándolo, recorriéndolo a la inversa, modus tollens, ¿no?
Es decir, que sencillamente Dios no es que Dios es imposible, es imposible. Es imposible porque sus atributos son incompatibles entre sí, pero decir que son incompatibles entre sí tampoco es decir nada. Lo que realmente cuenta aquí es que son incompatibles con el propio mundo. Con el propio mundo. Es decir, que si existe el mundo no puede existir Dios, y el mundo existe, evidentemente, ¿no? Entonces esa es la consideración que... Y luego es muy interesante que Gustavo Bueno, cuando habla del argumento ontológico de San Anselmo, a mí esto siempre me parece muy fértil, pues dice que efectivamente el argumento ontológico de San Anselmo se explica entre otras cosas porque San Anselmo estaba con su comunidad en el prólogo, en el preludio al proslogio, y también en el monologio, etcétera, habla primero de los monjes, de cómo están cantando los salmos, etcétera, y en la iglesia todos juntos. Esa es la verdad, el argumento ontológico, que evidentemente la idea de Dios tiene algún valor porque estamos, pues eso, una verdad dialógica, como decía Caich, más o menos. La verdad dialógica está en el propio, en el reflectorio. ¿Cómo? Para Santo Tomás no. No, ya, es verdad, sí, eso es cierto, sí, sí. Pero en el caso de San Anselmo, ¿no? La verdad del proslogio está en el propio preludio. Ya, pero no funciona para Santo Tomás y para tantos otros. Bueno, pero para Santo Tomás también sí vale, porque a pesar de las críticas que hace a las vías a priori, sin embargo después, a través de su doctrina del ente tesentia, no vamos a decirlo así, no por génesis, pero sí por estructura, después resulta que Dios también es necesario y que Dios no puede no existir. Porque es el ipso necesse subsistens, porque no puede porque es la propia existencia, no se puede negar que exista. Pero claro, el desarrollo de Fuentes me parece interesantísimo también, y me parece que sí, que de alguna manera lo que tal y como lo has planteado se parece mucho a lo que he dicho yo. Sí, es que, ahora, cuando has dicho que tú te encuentras con un tigre y es Dios, es que claro, ahí ya lo has dicho, claro. Esa es la realidad. Pero es que fíjate que date cuenta que esto también lo había pensado a la hora de elaborar la pregunta, pero luego lo he eliminado en el planteamiento, es que a mí me sorprende, pero ahora ya me empieza a sorprender menos, incluso veo el rigor de esta manera de denominarlo, claro, lógicamente, de Gustavo Bueno en la teoría de la religión, que habla de la fase secundaria como delirante. Como de delirio, o sea, son las religiones de delirio. Y entonces, claro, sí. Ahí está, claro, delirio respecto de lo que son los animales, delirio que viene a ser rectificado por la teología, que en el fondo sería permitirnos poder darnos cuenta de que tiene que haber una realidad que haya dado lugar a esa idea. Gustavo Bueno dice de las religiones secundarias que son las religiones que son absolutamente falsas. Eso. Y que ahí no, porque la primaria es la verdadera y la terciaria es verdadera en cuanto claro, pero que no se entran absolutamente. Claro, pero no se entran absolutamente. Claro, el absolutamente es absolutamente en relación. Exacto, pero ya dice, no, emplea el término delirio. Sí, delirio secundario. Fase de delirio o tal. Exacto. Sí. Entonces, fíjate. El delirio secundario. ¿No? Ahora, yo creo que eso, que precisamente ahí creo que es clave, ¿no? Que son absolutamente falsas, pero ese absoluto es absoluto en relación a, lo cual ya es muy raro, ¿verdad? Pero bueno, y luego, pues sí, lo que me ha parecido interesantísimo lo que has dicho de este desarrollo de Juan Bautista Fuentes, que yo no conocía, y que el peligro que tiene, por supuesto, es lo que ha dicho Pedro por lo bajini, ¿no? Ha dicho Hegel, ¿no? Pues sí, es el panlogismo, ¿no? De alguna manera, sí. Pensamiento Alicia. El pensamiento Alicia es delirante porque ya no se usa esa expresión de pensamiento Alicia, ¿no? No se usa... No digo en la escuela, pero bueno, yo no lo he escuchado, pero quizás en ese libro también haya que citarlo para... En todo caso, una locura ya sería un signo de locura, vamos, un caso de locura objetual, ¿no? Porque no es locura subjetual, no es que las personas aquejadas del pensamiento Alicia estén locos en el sentido psiquiátrico del término, sino pues eso, que plantean proyectos que son imposibles o que no pueden llevarse a cabo, ¿no? Etcétera. Yo no sé si se emplea mucho, ¿no? Pero pues un poco con todo el respeto por ese partido político concreto, como Podemos, ¿no? Podemos es un partido que se caracteriza por presentar programas que son imposibles de cumplir. Y entonces, pero sin embargo dice que pueden hacerlo, pero no pueden, porque es una cosa voluntarista, es como escotista, ¿no? Duns Scoto decía que para Dios, por la omnipotencia de Dios, todo es posible, incluso no hay, con cierta razón, claro, es decir que en este sentido Duns Scoto pues tiene es una lógica implacable, porque evidentemente, si Santo Tomás de Aquino en cambio decía que hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede crear de la nada una sustancia sin accidente, porque si las crea sin accidente, entonces ya no tendría la accidente relación
de ser criatura, por ejemplo, ¿no? O no puede hacer otras muchas cosas, ¿no? Dios es omnipotente porque puede hacer todo todo lo que es posible. Pero Duns Scott le dice, hombre, pero eso es una omnipotencia limitada, porque si es todo lo que es posible, más bien la omnipotencia es que todo es posible, porque no hay restos de imposibilidad. Entonces Dios puede crear triángulos que sean cuadriláteros, puede hacer lo que quiera, por la fuerza de su voluntad, vamos a decirlo así. Pues lo de Podemos, porque Duns Scott apuesta sus fichas a la voluntad, no al entendimiento, ¿no? Como Santo Tomás de Aquino. Entonces, en el caso de Podemos ya no es Dios, por supuesto, porque ya es la inversión ontológica. Yo creo que ya es el pueblo, el demos del Podemos. Entonces, en virtud de su omnipotencia, el pueblo puede hacer todo, también, incluso proyectos que son, por su materia, política y económicamente imposibles de llevar a cabo. Y ahí Marino dijo que era buenismo, precisamente en esa plataforma de las civilizaciones, ¿no? Pero ese era pensamiento licia, ese buenismo. Sí. Sí. Bueno, pues agradeciendo muchísimo a nuestros dos invitados de hoy, nos despedimos y les esperamos en el próximo Diálogo de Mayo, el jueves 19 de mayo, Filosofía del lenguaje desde el materialismo filosófico con Ekait Ruiz de Vergara. Pues muchas gracias, Marino. Íñigo, un placer.